Hola mis amados, continuamos compartiendo nuestra maravillosa serie en el libro de Mateo con todos y cada uno de ustedes, deseando y rogándole, pidiéndole a Dios que abra los oídos de su entendimiento para que usted pueda ser bendecido con todas y cada una de esta enseñanza que vienen de parte de nuestro Señor Jesucristo usando a sus discípulos. Hoy vamos a continuar en el capítulo 10. Aquí vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo mencionando todos los hombres doces, ellos que iban a continuar haciendo el trabajo que Él le iba enseñando, le iba instruyendo en los días que estuvo aquí en la tierra. Dice lo siguiente, en el versículo 1 del capítulo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que lo echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Una palabra importantísima aquí que nuestro Señor Jesucristo le dio autoridad sobre todos y cada uno de sus discípulos. Ahora bien, vaya a ver, aquellos discípulos fueron tomados y escogidos por Dios. En la antigüedad, tanto en el Antiguo Testamento como en los días de nuestro Señor Jesucristo, ya que Jesucristo no había terminado su obra en la cruz del Calvario, Él era quien escogía a los hombres, no importando su condición, no importando su pecado, no importando la esclavitud que tenga. Él de su voluntad los escogía, así como escogió a Jacob por encima de Esaú, así como escogió a David por encima de Saúl, así escogió a estos discípulos. ¿Cuál era la diferencia? Ninguna. Los dos, cuando Jacob y Esaú estaban en el vientre de su madre, los dos eran lo mismo, pero a Dios le plugo. Ellos no hicieron nada para que Dios los escogiera, no, a Dios le plugo, porque en la antigüedad a Dios le placía coger a quien Él quiera, no importando la condición que esté. Igual que Abraham tenía más hermanos y a Dios le plugo cogerlo a él, aunque eran hijos del mismo Labán, del mismo pecador, del mismo idólatra. Eso es en el Antiguo Testamento. Estos hombres, estos discípulos, también se encontraban en la misma condición de todo el pueblo de Israel, pero a Dios le plujo tomarlo a ellos. ¿Qué te quiero decir con eso? Una vez Cristo terminar la obra en la cruz del Calvario, morir, resucitar y habiendo derramado el Espíritu Santo en el aposento alto, de ahí en adelante, hasta que se cierra el libro de Apocalipsis, de ahí en adelante, hoy nosotros con nuestra fe, con nuestras decisiones, nosotros tomando nuestras decisiones en cuanto a Dios y las enseñanzas de Dios, entonces Dios nos toma. Hoy Él no nos toma ministerialmente hablando, ni para llevar a cabo el propósito de Dios por su voluntad ya. No, eso era antes de Cristo haber cumplido su propósito en la cruz y de haber resucitado y de haber derramado su Espíritu Santo. Después de haber derramado el Espíritu Santo, ya la decisión es suya y es mía, de nosotros, negarnos a nosotros mismos, decirle que no al pecado. Entonces ahí, cuando nosotros le demostramos que estamos dispuestos a que Él haga en nosotros lo que Él hizo con lo que Él escogió en la antigüedad, entonces ahí Dios nos toma. Pero si nosotros no nos negamos al pecado, pero Felipe, Dios tomó a David que era pecador, Dios tomó, claro, en el Antiguo Testamento, hasta que Cristo no había cumplido su propósito en la cruz, Dios lo tomaba, no importando su condición, igual que Jonás. Por eso ellos fallaban, por eso Jonás se fue para un lado, Dios habiéndolo mandado para otro, pero como Dios lo había escogido,
Jonás tenía que llevar a cabo su plan. Así como el rey David cometió pecados más arrafales que Esaú, pero como Dios lo había escogido, David tenía que cumplir como para lo que fue tomado. Hoy no es así. Hoy, después que la Biblia se cierra, no es así. Nosotros somos los que tenemos que escoger a Dios. ¿Cómo? Negándonos a nosotros mismos, dispuesto a vivir como Él quiere, dispuesto a dejarnos guiar como Él diga, porque ya Cristo cumplió el propósito en la cruz. Espero en el Señor que usted entienda eso. Hoy nos toca a nosotros, ya que Dios terminó en el derramamiento del Espíritu Santo y cuando cerró la Biblia. Entonces, si usted y yo hoy estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a decirle que no al pecado, entonces Dios nos toma y entonces esa autoridad es para nosotros. Lo que nos negamos, lo que buscamos a Dios por encima de la vida, porque recuerde que la Biblia nos dice que el que busca salvar su vida, la perderá. Mas el que pierde su vida por causa del evangelio, por causa de Cristo, entonces la hallará. Hay una condición, no es igual que antes. Tome eso en consideración. Entonces, a estos discípulos que él había escogido, le dio autoridad. Eso no es para todo el mundo. Si nosotros no somos escogidos por Dios, si nosotros no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, si nosotros andamos buscando la vida, los beneficios, buscando defender nuestra condición, nuestro criterio, nuestra sabiduría, entonces esa autoridad no es para nosotros hoy en este siglo 21. Seguimos leyendo en el versículo 2 del capítulo 10, mencionando los nombres de todos y cada uno de esos hombres. Dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simeón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, ese es quien escribió este libro que estamos estudiando, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le había entregado. Recuerden que Judas fue escogido para una misión específica, ya que Dios todo lo sabe, omnisapiente, todo lo ve, omnisciente, todo lo sabe, todo lo ve, todo lo sabe. Desde antes de Judas nacer, Dios sabía que Judas no iba a entrar en la dimensión y por eso lo toma para este trabajo, porque solamente él podía entregar a nuestro Señor Jesucristo. No fue que nació para eso, no. Al Dios saber quién era él, quién él iba a escoger ser, lo escogió para esta obra especial. Ahora el versículo 5, oiga lo lindo que da esta expresión, dice, a estos 12, a esos 12 que él escogió, y hoy a lo que provocamos negándonos a nosotros, diciéndole que sí a él, entonces a nosotros que nos ha escogido, también no es para todo el mundo. A estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo, oigan las instrucciones que le dio a ellos para que hoy nosotros, lo que nos propongamos, servir a Cristo, negarnos a nosotros mismos, decirle que no a nuestras pasiones humanas, decirle que no a nuestras intenciones positiva, egoísta, porque vienen de nosotros, no vienen de Dios. Oiga las instrucciones que les da a lo que nos negamos y Él nos escoge, diciendo, por camino de gentiles no vayáis. Hermano, atienda a eso, porque nosotros como humanos que somos, queremos de que ir y llevar el evangelio y predicar a toda criatura sin antes negarnos a nosotros mismos. Sin antes. Seguimos con nuestro pecado interno, con nuestros errores, sin antes ser libres, porque entendemos y nos han enseñado que por hacer la cosa que Dios nos dice, ya somos de Dios, pero sin ser libres de nuestros males y pecados. Entonces,
Uno de los deseos egoístas que nosotros tenemos es que queremos predicarle de Cristo y de la cosa de Cristo a la gente sin nosotros ser todavía preparados. Y no entendemos, por no ser preparados, no entendemos que nuestro Señor Jesucristo, mire lo que le dice a los discípulos: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Estas personas no eran parte del pueblo de Dios. Estas personas no estaban en los planes de Dios en ese momento. Esas personas, los que estaban dentro del plan de Dios, era del pueblo de Israel, lo que él había escogido. Por eso le dice Jesús: no vayan a camino de gentiles ni de samaritanos, porque esa gente, hoy lo vamos a ver como la gente que son del mundo, que no están dispuestos a recibir el mensaje de Dios. Pero no solamente los que son del mundo, sino a diferentes iglesias que nosotros también, que no están dispuestos a recibir, diferentes personas, seres humanos, que no están dispuestos a recibir el mensaje de Cristo. Esos son caminos de gentiles y de samaritanos, gente que no están dispuestos a recibir. Jesús nos manda a que no vayamos a esos lugares, a que no le prediquemos el evangelio a esa gente. ¿Por qué? Porque no quieren. Y desde que usted empieza a hablar de Jesús, usted se va a dar cuenta que no quieren, que lo que quieren es lo que conocen, lo que son, lo que saben y lo que tienen. Igual que los escribas y los fariseos, que como se estaban beneficiando de eso, no estaban dispuestos a recibir a Jesús. Por lo tanto, no hay que predicar el evangelio. Nuestro Señor Jesucristo se lo predica a los que están dispuestos y a los que Él ha escogido para perfeccionarlo y llevarlo a la estatura del varón perfecto. Dice el versículo 6: si no oí antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Oiga a quién es que Cristo nos manda: a las ovejas perdidas. Mencióneme la característica de las ovejas. Las ovejas que no viven brincando como cabras, que están dispuestos a recibir el mensaje, que están dispuestos a que lo sacrifiquen. Esas son las ovejas. Vea esto, si no oía esto, si no oí antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Claro, en diferentes denominaciones, incluyendo hasta los católicos, las mormones, los adventistas, los testigos de Jehová, todo, las pentecostales. Ahí hay ovejas que están perdidas. A eso sí, pero desde que usted empieza a hablar con ellos, usted se da cuenta cuáles son ovejas, cuáles están engañados y cuáles están dispuestos a recibir el mensaje. Entonces, a esto dale. En el mundo, a los que están dispuestos, a los que se sientan contigo, que son samaritanos y son gentiles, pero están dispuestos a recibir el mensaje, a esto predícale. Y usted verá lo que nos va a seguir enseñando todos y cada uno de estos versículos. Dice el versículo 7: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ven, ¿cuál es el mensaje central de nuestro Señor Jesucristo? Y predicar el evangelio, no a los gentiles ni samaritanos, sino a las ovejas perdidas de Israel, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje. No es ni bendición, ni gloria, ni poder, ni autoridad, ni evidencia. No. El reino de los cielos se ha acercado, porque es necesario que, ya que nosotros los seres humanos hemos sido gobernados por el pecado, y el reino del pecado, del mal, de la carne, del hombre, es que manifestamos, nuestro Señor Jesucristo trae el reino de los cielos para sustituir nuestro reino de la carne y podamos ser gobernados, que eso es lo que Dios quiere. Y el reino de los cielos se manifiesta por medio de tu carácter, tu conducta y tu comportamiento, tus actitudes y tu mansedumbre, tu humildad y tu misericordia. Eso es el reino de los cielos que Dios quiere que gobierne en nosotros. Y eso es lo que tenemos que predicar. Y el que no esté dispuesto a recibirlo, pues entonces es claramente que es gentil y publicano. No le predique. Dice, sanad enfermo, limpiar leproso, resucitar muerto. El versículo 8 dice, echar fuera demonios, de gracia recibí, da de gracia. Le dio autoridad para limpiar el leproso, sanar enfermo. ¿Pero a dónde? ¿A dónde? ¿A quiénes? A las ovejas perdidas.
Por eso usted ve que hay tanta falsedad. Supuestamente echando fuera demonios, gente que no quieren a Dios, pero que quieren la bendición. Y por eso no acontece nada. Porque hay primero que recibir y aceptar el reino de los cielos. ¿Para qué? Para nosotros los discípulos y esos discípulos poder liberarlos de las enfermedades, echar fuera demonios, sanarlo y así sucesivamente. Recuerde que tenemos que tomar las instrucciones desde el principio. Le dio autoridad a esos 12, pero no es para los samaritanos ni para los gentiles, sino para las ovejas perdidas. Las ovejas son las que están dispuestas a recibir todo el mensaje acerca de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 9, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre de vuestro cinto, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Mi hermano Jesucristo a nosotros sus discípulos nos dice que no nos preocupemos por nada. ¿Por qué? Porque al nosotros llevar a cabo su propósito, al nosotros predicar el reino de los cielos, al nosotros estar dispuestos a negarnos a nosotros para que Dios nos escoja, Él nos va a proveer porque el obrero es digno de su salario. Él se lo dice ahí a sus discípulos. No se preocupen por nada, porque donde quiera que ustedes vayan, en pocas palabras, yo les voy a suplir todo lo que ustedes necesitan. Salgan a llevar el evangelio. Usted verá que no nos va a faltar nada. Por eso es que la Biblia dice que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Seguimos en el versículo, dice, mas en cualquier ciudad o aldea, escuche estas palabras, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Quién de ella sea digno, o sea, a donde quiera que nosotros vayamos a predicar a cualquier persona, nosotros primero tenemos, oiga, más en cualquier ciudad o aldea donde entréis, donde vayamos con cualquier persona que hablemos, tenemos primero que investigar si son dignos. ¿Cómo nos damos cuenta? Conforme a la aceptación que nosotros le demos acerca del reino de los cielos, conforme a la aceptación que ellos presenten, conforme al mensaje que nosotros le demos acerca de Cristo. Entonces, si son dignos, conforme a la aceptación del mensaje, entonces quédate allí, posar con ellos, seguir hablando y dándole más y más y más. Y entráis a la casa y saludad. El 12, dice el 13. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volviera a vosotros. Y si alguno no os recibí, ni oyere vuestra palabra, salid de aquella casa o ciudad y sacudí el polvo de vuestros pies. Ve, cualquiera que no nos oyere, que no nos escuchara, conforme al mensaje que es acerca de Cristo y fundamentado en el reino de los cielos, cualquiera que no nos oyere, salí de esa casa, o sea, deja de hablar con ellos, deja de darle. ¿Por qué? Porque la perla, la prenda preciosa, este mensaje tan maravilloso, esta buena noticia acerca de Cristo y su reino, no se le puede echar a los cerdos porque no la valoran. No estoy diciendo que nadie es cerdo. Es una característica de alguien que no está dispuesto a cambiar, a ser diferente. Dice el versículo 5, de cierto os digo que en el día del juicio será más, el versículo 15, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Vuelvo y repito el versículo 15. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable, oye, el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella gente, que para aquella ciudad. Pero está hablando de ciudad aquí, pero está hablando de gente hoy, porque nosotros hoy es a las personas que le predicamos. Mi hermano, mire, ustedes vieron lo que pasó en Sodoma y Gomorra, que Dios lo destruyó, Dios lo fundió, Dios lo acabó por su condición, por no querer recibir el mensaje de Dios, por su pecado. Para ellos será más tolerable que a la gente que usted y yo le hablemos de Cristo, del reino de Cristo, y no quieran recibirlo. Lo primero es que Jesucristo nos dice que no continuemos con esa gente. Oigan,
los que no están dispuestos. Ahora los que están dispuestos, que nos quedemos con ellos, que le demos, porque la paz de Dios va a ir sobre ellos. Más, si no reciben la paz de Dios será quitada. Esto está más que claro. Estúdielo, léalo versículo por versículo. Escuche el video, profundice y usted verá que Dios le va a hablar claro y va a entender lo que yo le quiero decir. No es que tenemos nada contra nadie, pero si alguien no está dispuesto a recibir el mensaje de Cristo y su reino, no hay para qué predicarle. La paz de Dios para cada uno de nosotros.